Buenos días. Nos han encargado de hacer una revisión de la parte de microbiología en realidad, ¿no? Bueno, esta primera clase es siempre un poco complicada, un poco tediosa porque abarca muchas cosas, ¿no? Vamos a hablar básicamente de generalidades de la parte microbiológica, ¿no? Un poco de las bacterias, un poco de los hongos, un poco de los virus, un poco de los parásitos. Entonces, vamos a tratar de revisar rápidamente algunos aspectos claves, ¿no? Porque no vamos a, evidentemente en estas 4 horas no vamos a poder revisar todo lo que es la microbiología, ¿no? Entonces, vamos a revisar algunos aspectos microbiológicos primero de las bacterias. No, voy a saltearme esta parte de datos históricos que creo que son importantes que lo revisen, pero eh, lo importante en las bacterias, para que, digamos, entenderlas también, porque en algún momento esta parte les va a servir, esta parte es bastante, sumamente importante, cuando nosotros hablemos de cuando ustedes revisen la parte de farmacología, ¿no? Siempre farmacología es un poco tedioso, es un poco complicado, es un poco aburrido, es un poco difícil ver los mecanismos de acción de cada uno de estos antibióticos, pero vamos a entenderlos mejor, más rápido, si entendemos primero cómo funciona, cómo es la estructura de las bacterias, ¿no? En base a esto también nos podría hacer recordar los mecanismos de acción de algunos antibióticos, etcétera, ¿no? Entonces, un poco para entender el mundo de las bacterias, digamos, lo que debemos también tomar en consideración es que evidentemente las bacterias son parte también de la microbiota habitual, ¿no? Normalmente tenemos bacterias en varias cavidades, en varias zonas de nuestro cuerpo, incluso ustedes también perfectamente conocen que, por ejemplo, después de que una persona ingresaba a un ambiente hospitalario, a las 48, 72 horas ya ha sido colonizada por bacterias intrahospitalarias, ¿no? En un estudio que hicieron en el Hospital 2 de Mayo en UCI, encontraron que el 15% de los médicos que trabajaban en UCI y las enfermeras eran portadores de Staphylococcus aureus metilino resistente en las fosas nasales, ¿no? Entonces, las bacterias en realidad están pues en cualquier parte del cuerpo, en varias cavidades, en las manos. El tema del lavado de manos era importante por eso, porque también rápidamente se colonizan las manos. Entonces, hay una serie de, digamos, de datos que es importante que consideren, ¿no? Por ejemplo, el tema de la microbiota habitual, por ejemplo, hay 10 a la 13 células, en 10 a la 13 células de un ser humano puede encontrarse cerca de 10 a la 14 células bacterianas, ¿no? O sea, hay un montón de bacterias, incluso, digamos, nuestro ecosistema en general, o los microecosistemas que funcionan armonizadamente con las bacterias, ¿no? Porque la otra situación importante que hay que tener presente también es que muchas veces tratamos infecciones, más que infecciones, tratamos colonizaciones, ¿no? Y generalmente cuando tratamos colonizaciones es que, digamos, inducimos finalmente resistencia microbiana. Entonces, esto es importante que lo fijen, el tema de que las bacterias son parte de la microbiota habitual, nos dan, por ejemplo, protección y evidentemente nos protegen también en relación a infecciones o enfermedades oportunistas, ¿no? Entonces, para que vean básicamente el impacto de las enfermedades infecciosas, ¿no? Y de las infecciones bacterianas, y dentro de ellas, bueno, que hay una serie de enfermedades que están relacionadas directamente a las bacterias, ¿no? Por lo tanto, de ahí su importancia, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora sí ya de lleno un poco a lo que es la parte microbiológica. Ustedes saben también perfectamente que existen diferentes formas de clasificación de las bacterias, ¿no? Los cocos, ¿no? Y dentro de ellos, dentro de las formas tenemos los cocos, los bacilos y las formas espiraladas, digamos, ¿no? Y incluso hay un grupo de bacterias que son amorfas, ¿no? Dentro de los cocos, ¿no? Tenemos los clásicamente conocidos diplococo, estreptococo, ¿no? Y el estafilococo, ¿no?
de acuerdo a la coloración que adoptan alguna de sus paredes por la tinción de Gram, son clasificados estos cocos en Gram negativos, como por ejemplo, el gonococo, ¿no? En Gram positivos como otros estreptococos o el estafilococo, ¿no? Entonces, la otra forma de presentación de las bacterias son a través de estos bacilos que pueden ser ramificados o pueden ser únicos. Por ejemplo, bacilos únicos, el famoso y harto conocido Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Algunos bacilos ramificados como los actinomicetos, ¿no? O la anocardia, que son también bacilos, y eso también es un punto clave, que todos los bacilos gram negativos o todos los bacilos ácido alcohol resistentes, ¿no? No son solamente micobacterias, ¿no es cierto? Entonces hay varias bacterias que también pueden ser ácido alcohol resistentes. Dentro de esos, por ejemplo, los actinomices, la nocardia, por ejemplo, es una digamos, diagnósticos diferenciales para plantear la presencia de bacterias ácido alcohol resistentes, ¿no? Y todos lo que son micobacterias tuberculosas o no tuberculosas, ¿no? Y las formas espiraladas o helicoidales, tenemos acá los vibrios, los espirilos, ¿no? Y las espiroquetas, ¿no? Cada uno con algunos ejemplos de cada uno de ellos, ¿no? Y la otra forma de presentación de las bacterias son estas famosas formas pleomórficas, ¿no? Dentro de ellas el micoplasma y el ureaplasma. ¿Por qué son pleomórficas estas bacterias? Porque no tienen pared bacteriana, ¿no? Entonces, estas bacterias, llamadas también molicutes, ¿no? Son las bacterias más pequeñas, ¿no? Casi del tamaño de algunos virus, ¿no? Por la ausencia de la pared bacteriana es que pueden adoptar pues estas diferentes formas de presentación, ¿no? Por eso se llaman pleomórficas, ¿no? Eh, una, una, un aspecto importante en las bacterias es conocerlas, digamos, microscópicamente, ¿no? Esto en el sentido de que, como les mencionaba, el tema de antibióticos está muy relacionado a conocer pues, la estructura de las bacterias, ¿no? Y si bien es cierto, son organismos ya pluricelulares, y vemos que evidentemente son bastante complejos, ¿no? Todo organismo para sobrevivir tiene que adaptarse, ¿no? Y para adaptarse usualmente evoluciona, ¿no? Y genera, digamos, aspectos relacionados a su resistencia, a sobrevivir ante situaciones adversas, ¿no? Entonces, dentro de las bacterias que vamos a ver las bacterias gram negativas y las gram positivas, ¿no? Entonces, es una manera simple de clasificarlas, pero que sí nos va a ayudar un poco para nuestras perspectivas que tenemos. Nosotros siempre tenemos la perspectiva clínica, entonces para nuestras perspectivas clínicas es importante este aspecto que nos va a poder sospechar ante la presencia de una infección que sea producida por un gram negativo o un gram positivo, ¿no? Por ejemplo, si yo veo un paciente que tiene un hemograma con una leucocitosis, ¿no? Una reacción leucemoide, probablemente y es un cuadro infeccioso, una sepsis por decir, pues probablemente yo podría sospechar en este paciente que podría ser una infección por un coco gram positivo, porque los cocos gram positivos producen grandes reacciones leucemoides, ¿no? En cambio, si yo veo una más bien tendencia a la leucopenia, entonces, más bien, si hay leucopenia o tendencia a la leucopenia con gran cantidad de desviación izquierda con bastones, mayor de 10%, yo podría decir, este paciente probablemente tenga una infección por gram negativos. Entonces, esas cosas también, o sea, el conocer la estructura de las bacterias nos ayuda a sospechar también cuando lo llevemos al espectro clínico esto, ¿no? Entonces, en general, la ultraestructura de las bacterias tienen, y la otra cosa que tenemos que recordar siempre, que muchas veces lo confundimos, es que la pared celular es diferente de la membrana celular, ¿no? La pared celular es la llamada también membrana celular externa. En algunos textos aparecen como membrana celular externa y membrana celular interna. Pero para nosotros, para hacerlo más fácil, una cosa es la pared celular, la parte externa, y otra es la membrana celular, que es la parte interna. Estas dos cosas, diferenciar esto también nos permite conocer bien, digamos, la estructura de la bacteria y saber dónde actúan algunos antibióticos. Entonces,
como les mencionaba, hay una diferencia, digamos, grande en relación a la pared celular y que, como vamos a ver más adelante, esta pared celular juega muchos roles, ¿no? Entonces, la pared celular de las bacterias gram positivas versus la pared celular de las bacterias gram negativas son totalmente distintas. Por eso su reacción inmunológica que generan también es variable, ¿no es cierto? No es lo que les digo previamente, no necesariamente es absoluto, ¿no? Pero más o menos nos puede dar una línea de diagnóstico, ¿no? Las bacterias gram positivas, por ejemplo, tienen una pared celular gruesa, ¿no? De 20 a 80 nanómetros, y la pared celular de la bacteria gram negativa es más delgada. Sin embargo, a pesar de estas consideraciones en el espesor de la pared celular, la pared celular de las gram positivas es mucho más simple, ¿no? Más simple, menos compleja, está solamente formada, como vamos a ver, por algunos peptidoglicanos, básicamente, ¿no? En cambio, la pared celular de las gram negativas, a pesar de ser más delgada, es mucho más compleja, ¿no? Y va a generar respuestas y resistencias mucho más complejas en bacterias gram negativas, especialmente los bacilos gram negativos, ¿no? Especialmente los bacilos gram negativos. Entonces, la pared bacteriana, ¿no? Tiene este glicopéptido como su principal sustancia de composición, ¿no? Y también hay algunas diferencias entre la disposición de estas cadenas peptídicas, etcétera, ¿no? Que no son tan relevantes en este momento. Y lo que quería que vean era esto, ¿no? Este es lo más importante, creo, de esta parte de la lámina, de la presentación. Y como ven acá, la pared celular de las bacterias gram positivas, ¿no? Vemos que tiene pues una estructura fundamentalmente compuesta por glicopéptidos, ¿no? Peptidoglicanos, ¿no? Y algunas otras proteínas, por ejemplo, importantes, el ácido teictoico y el lipoteictoico, que son las proteínas más importantes de su pared, ¿no? Tenemos la pared celular acá y la membrana, ¿no? La pared celular y la membrana, son dos cosas totalmente distintas, ¿no? En cambio, si vemos las bacterias gram negativas, ya vemos que es mucho más complejo, ¿no? Tiene este polisacárido, el lipopolisacáridos, tiene algunas proteínas que digamos, se han unido, ¿no? Han formado complejos de proteínas y se llaman, por ejemplo, y forman algunos canales, ¿no? Se llaman porinas, ¿no? Entonces, estos canales, estas porinas, sirven para que la bacteria se nutra también, ¿no? Entonces, esta estructura, por ejemplo, la presencia de estos lipopolisacáridos, la presencia de estas porinas especialmente, ¿no? Y este espacio que se llama el espacio periplasmático, son aspectos importantes que van a repasar, probablemente ya lo hayan hecho, en el tema de farmacología, ¿no? Por ejemplo, cuando un antibiótico ingresa por acá, ingresa por la porina, ¿no? Por este canal proteico que se llama porina, ¿no? Entonces, así como ingresan alimentos, evidentemente ingresan antibióticos. Y incluso las bacterias, algunos antibióticos seleccionan estas porinas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay alteración o mutación de estas porinas, entonces, por ejemplo, es un mecanismo de resistencia, ¿no? Alteración de las porinas para el caso de los carbapenems, por ejemplo, ¿no? Entonces, las porinas son importantes por eso, porque una bacteria, por ejemplo, una pseudomonas, altera su porina, ¿no? Muta su porina y ya no entra el imipenem, pero sí ingresa el meropenem porque el meropenem es de estructura molecular más pequeña, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer, digamos, la pared celular, ¿no? Y este espacio periplasmático es importante porque en este espacio periplasmático hay un montón de enzimas, ¿no? Y dentro de ellas las más importantes son, por ejemplo, las beta-lactamasas, carbapenemasas, ¿no? Que son las enzimas más importantes que también son un mecanismo de protección de la bacteria. Es decir, ingresa el beta-lactámico, logra pasar, digamos, toda esta estructura de barrera también, logra pasar acá al espacio periplasmático, pero en ese espacio periplasmático se encuentra con una gran cantidad de enzimas dentro de estas beta-lactamasas que rompen el anillo beta-lactámico e inactivan todo este grupo de drogas llamadas beta-lactámicos, ¿no? Entonces, este espacio periplasmático, entonces la importancia de ese espacio es que contiene gran cantidad de enzimas beta-lactamasas, carbapenemasas y otras, ¿no?
Y la otra forma de defenderse es, por ejemplo, que en este espacio periplasmático también hay un intercambio de energía, y la bacteria agarra una quinolona que ingresó y por digamos, ejerciendo gastando energía, expulsa. La quinolona ingresó por la porina, acá está la quinolona, por decir moxifloxacino, y la bacteria gasta energía y por la otra porina lo saca, ¿no? Lo expulsa. Eso se llaman bombas de flujo, ¿no? Bombas de flujo es un mecanismo de resistencia bacteriana, las bombas de flujo, ¿no? Entonces, todas esas cosas hace la bacteria gram negativa, a diferencia de la gram positiva, ¿no? La gram positiva solamente puede bloquear de repente algunas proteínas acá, la proteína, no sé, la 2 alfa, ¿no? Muta y listo, ¿no? Pero en cambio la complejidad que tiene la bacteria gram negativa hace que presente muchos más mecanismos de resistencia, ¿no? Y así son los ejemplos más clásicos de resistencias, por ejemplo, múltiple, han escuchado ustedes evidentemente en el ambiente hospitalario, fundamentalmente en UCI, pseudomonas multidrogoresistentes, ¿no? Acinetobacter multidrogoresistente, ¿no? Y así, una serie de estas bacterias gram negativas, especialmente de este grupo fermentadoras, ¿no? Que producen pues varios mecanismos de resistencia a la vez, ¿no? Y finalmente esta pseudomona ya no es sensible ni a carbapenem ni a meropenem, ¿no? Y lo que queda darle es solamente colistina, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la importancia de esta pared bacteriana, ¿no? Como les digo, tiene una serie de propiedades que hace que las bacterias sean mucho más resistentes, las gram negativas, ¿no? Un poco bueno, esto después lo pasamos, ¿eh? Y las bacterias gram positivas, como vemos, tienen una serie de la pared celular es mucho más simple, y dentro de estos lo que debemos acordarnos básicamente es que tienen algunas proteínas, ¿no? Por ejemplo, la proteína A y acá la proteína M, que son factores, digamos, de virulencia, ¿no? Las otras cosas que debemos acordarnos en las bacterias gram positivas, ¿no? Especialmente Streptococo y Estafilococo, es que la mayoría de estas bacterias, aparte de, digamos, del efecto propio de la bacteria o que pueda inducir la respuesta inmunológica, tiene estas toxinas, secretan una serie de toxinas, ¿no? Dentro de ellas, Estafilococo, por ejemplo, tiene la TSST, que es la toxina responsable del shock tóxico estafilocócico. Tenemos la EFT, que es la toxina responsable del síndrome dérmico, ¿no? Que se llama la toxina exfoliativa, ¿no? Y la enterotoxina, ¿no? La enterotoxina responsable de los cuadros, digamos, de intoxicación alimentaria que se producen, ¿no? Entonces, estas son las tres toxinas principales, la TST1, la EFT y la SE, ¿no? Que son los tres cuadros clínicos que se presentan producto de la presencia de estas toxinas producidas por estafilococo. Y en estreptococo también hay un shock tóxico estreptocócico, por ejemplo, que también puede ser producido por algunas de estas enterotoxinas, ¿no? O perdón, de estas toxinas, tanto de estreptococo como estafilococo. Y la otra cosa que ya tienen que acordarse en estafilococo especialmente, y vamos a verlo más adelante en la clase también, es la presencia de algunas enzimas, ¿no? Algunas enzimas, ¿no? Estas enzimas, por ejemplo, hay una enzima que se está hablando mucho en los últimos más o menos 4 o 5 años que se llama la leucocidin, ¿no? Leucocidin phantom valentin, ¿no? La LPV, es un nombre medio raro, ¿no es cierto? Entonces, leucocidin phantom valentin se llama así la enzima, LPV. Esta enzima, leucocidin phantom valentin, ha sido responsable, o sea, han identificado esta enzima como la responsable de cuadros producidos por Staphylococcus aureus, de cuadros de infecciones severas de piel, ¿no? Infecciones severas, o sea, graves de piel que pueden afectar tejido celular subcutáneo, ¿no? Y a veces que terminan con necrosis masiva de una extremidad y amputación, y cuadros de neumonía, también neumonía severa, ¿no? Neumonía severa, neumonía necrotizante, ¿no?
con la presencia de esta enzima que se llama leucocidin phantom valentin, que produce una lisis de los leucocitos, ¿no? Esta leucocidin phantom valentin ha sido descrita tanto en Staphylococcus aureus meticilino resistente como también en Staphylococcus aureus meticilino sensible. Y incluso ha sido descrita más en Staphylococcus aureus meticilino sensible de la comunidad, ¿no? Algunos pacientes que llegan a los hospitales con una infección, con una celulitis, ¿no?, en brazo, y les ponemos, ¿no?, la clásica combinación que sabemos hacerlas, que no necesariamente funciona, que es oxaclinda, ¿no?, la clásica, ¿no? Oxaclinda, un paciente con celulitis, oxacilina más clindamicina le ponemos, ¿no? Entonces, esta oxacilina, o a veces, muchas veces le ponemos solamente oxacilina, ¿no? Y este paciente a los 3 días no ha mejorado su cuadro clínico, ¿no? Y en realidad pudiera yo pensar en este paciente que no responde a oxacilina, que podría ser un Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no? Podría ser, pero en cuadros severos la primera opción que yo debería pensar sería un Staphylococcus aureus productor de esta enzima leucocidin phantom valentin, ¿no? Entonces, la implicancia de este es el cuadro clínico que produce esta enzima, este estafilococo o esta cepa de estafilococo. Y la otra implicancia es que yo evidentemente tengo que darle otro antibiótico, ¿no? Porque si bien el efecto de la oxacilina es sobre el estafilococo, pero debemos utilizar un inhibidor de la síntesis proteica, ¿no? Y ustedes saben que todos los beta-lactámicos son inhibidores de la... ¿Dónde es su mecanismo de acción de los beta-lactámicos? Inhiben la síntesis de la pared bacteriana, ¿no es cierto? Todos los beta-lactámicos inhiben la síntesis de la pared bacteriana, ¿no? Se unen a la proteína PDP, ¿no es cierto? Entonces, lo que necesitamos en este tipo de estafilococos es un antibiótico que actúe inhibiendo la síntesis proteica, porque ya vamos a inhibir la producción de esta enzima que se llama leucocidin phantom valentin. Entonces, en ese caso debemos utilizar, la primera opción en realidad es el Linezolid, ¿no? Entonces, y las otras opciones son, digamos, podrían ser cotrimoxazol, podría ser tetraciclinas, ¿no? Otras, clindamicina misma, ¿no?, que pueda actuar a ese nivel. Entonces, es importante que conozcan todos estos aspectos porque de acuerdo a eso yo oriento mi terapia antibiótica. Y algunos aspectos de la membrana externa o claro, de la membrana externa o de la pared celular. En las bacterias gram negativas, no se olviden el rol del lipopolisacárido, ¿no? El lipopolisacárido, que es, digamos, es la famosa endotoxina, ¿no?, de las bacterias gram negativas, ¿no? Esto ya hemos hablado, el periplasma, el espacio periplasmático, la importancia de este espacio periplasmático, la presencia de estas enzimas, ¿no?, beta-lactamasas, etcétera, que son también un mecanismo de resistencia en realidad de la bacteria. Y hay una capa externa de la pared celular. Aparte de la pared celular, incluso puede haber una capa de mucina, ¿no?, un material viscoso que se llama cápsula, ¿no? Y las funciones de esta cápsula también es un factor de virulencia porque dificulta la fagocitosis, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Entonces es importante también por ejemplo, el aspecto de esta cápsula o esta membrana externa que tienen, o sea, esta capa externa de la pared celular que se llama cápsula, ¿no? Es una capa mucoide. Un aspecto que hay que recordar también es, por ejemplo, que muchas bacterias que tienen esta cápsula, que tienen segregan este material mucoide, se juntan, ¿no? Forman colonias, se llama así, colonias mucoides y colonias no mucoides. En una primera etapa se agrupan estas bacterias y forman colonias no mucoides. Y cuando ya comienzan a producir esta sustancia, esta cápsula, se llaman colonias mucoides. ¿Cuál es la implicancia de esta implicancia clínica? Yo voy a tratar de relacionar a las implicancias clínicas todo esto porque sé que a muchos no les gusta el tema de microbiología, a mí tampoco no me gusta mucho, pero
No, mentira, no, sí, microbiología es la base de todo, en realidad, de la parte de antibióticos, que es un tema que nos apasiona. Entonces, esta parte de las colonias mucoides, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a extrapolar a la parte clínica? Eh, ¿Se acuerdan que hay muchos pacientes que tienen fibrosis quística, niños, ¿no es cierto? Han leído ya fibrosis quística probablemente, ¿no? Entonces, el principal problema de estos niños con fibrosis quística es que hacen infecciones recurrentes, ¿no es cierto? Hacen infecciones bacterianas recurrentes. Y muchos de estos pacientes con fibrosis quística se colonizan de bacterias, especialmente cuando van al ambiente hospitalario, se colonizan de bacterias tipo Pseudomonas, ¿no? Acinetobacter y otras, Stenotrophomonas, por ejemplo, que son bacterias fermentadoras, se colonizan y producen este tipo de colonias mucoides, ¿no? Entonces, la industria farmacéutica, y sin ánimo de ir contra ella, eh, la industria farmacéutica ha desarrollado pues una serie de antibióticos para tratar de erradicar estas colonias en pacientes que tienen fibrosis quística, estas colonias mucoides, ¿no? Y han utilizado, por ejemplo, ¿qué medicamentos? ¿No? Como ya no podemos utilizar, o sea, la característica de esa colonia mucoides, una de las dificultades es que como hacen complejos, ¿no? de mucus, digamos, el antibiótico vía parenteral no llega, ¿no? No llega. Entonces, finalmente no tienen acción, ¿no? Y finalmente generan más resistencia. Entonces, la industria de la farmacéutica lo que han hecho es hacer, por ejemplo, tobramicina inhalatoria, o colistina inhalatoria, o gentamicina inhalatoria, ¿no? ¿No? Para que el antibiótico llegue directamente al árbol bronquial y pueda tener un efecto directo sobre estas colonias, ¿no? Hay todos esos avances, digamos, pero en realidad la bibliografía que menciona es que estas colonias, cuando un paciente con fibrosis quística tiene estas colonias mucoides, ¿no? Así, digamos, es una ilusión pensar que podamos erradicarlas, ¿no? Entonces, es imposible erradicar estas colonias, porque se envuelven de una capa externa mucoide que imposibilita el ingreso de los antibióticos. Entonces, un factor de virulencia también, o sea, a través de impedir la fagocitosis, pero también por, digamos, un factor de protección mecánico también genera, ¿no? Entonces, estas bacterias, como les dije, en fibrosis quística, por ejemplo, son imposibles es una ilusión pensar que podamos eliminarlas, ¿no? Entonces, no pretendamos que un paciente con fibrosis quística, por ejemplo, que tiene siempre tos y expectoración y tos con expectoración purulenta, no pretendamos que esa expectoración esté sin gérmenes, ¿no? Sin bacterias. Siempre van a tener bacterias ahí. Mientras no tenga un cuadro clínico, no tenga un CIRS, no debería recibir antibióticos. De la misma manera funciona con el tema de las infecciones urinarias, no infecciones urinarias, sino de las bacteriurias asintomáticas, ¿no es cierto? Las bacteriurias asintomáticas, por ejemplo, igual, mientras no te haga nada la bacteria, mejor déjala en paz, ¿no? Déjala ahí nomás, ¿no? Porque finalmente lo que vamos a generar es resistencia, ¿no? Resistencia. Entonces, la bacteriuria asintomática, salvo cosas muy puntuales, en dos situaciones, creo que me acuerdo yo perfectamente, en dos situaciones solamente se trata la bacteriuria asintomática. En las otras situaciones no se trata. Una de las situaciones es gestantes, ¿no? Porque su riesgo de morbimortalidad es más alto, gestantes. Y pacientes diabéticos, no hay más. En ningún otro caso, ancianos, portadores de sondas, en ningún otro caso más se trata la bacteriuria asintomática, ¿no? Justamente por eso, porque está la bacteria, hay una condición por algo que está permaneciendo la bacteria ahí, y si las tratamos, finalmente los metaanálisis que han sido realizados, finalmente lo que han condicionado es el tratar la bacteriuria asintomática no ha alterado la mortalidad, no ha tenido un impacto sobre mortalidad, y más bien sí ha tenido un impacto en la resistencia antibiótica. ¿Okay? Muy bien, entonces la otra estructura de las bacterias son estas famosas fimbrias, que son unos apéndices que le permiten a la bacteria adherirse a los epitelios. En este punto, llamar a la reflexión en el tema del manejo de las infecciones urinarias, especialmente por E. coli, ¿no? Mm, hay una
una sustancia que no es antibiótico en medicina tradicional en realidad, que se llama el arándano, ¿no? ¿Han escuchado del arándano? ¿No? El arándano. Hay también revisiones sistemáticas en el Cochrane de la utilidad del arándano, ¿no? El arándano que es un fruto, ¿no es cierto? Conocen, la mayoría deben conocerlo. Incluso se vende en forma farmacéutica, ¿no? En polvo, se vende Syscontrol, se llama, ¿no? Entonces, arándano, por ejemplo, lo que sí ha sido demostrado es que altera ¿no? Las adhesinas, ¿no? Y altera la adherencia a través de estos pilis de la E. coli en el tracto urinario, ¿no? Entonces, por eso produce, digamos, tiene su efecto en infecciones urinarias, pero tiene su efecto no como tratamiento, sino como profilaxis en pacientes que tienen itus recurrentes, ¿no? Eso también ha sido demostrado. O sea, solo su utilidad es solamente como profilaxis en pacientes que tienen itus recurrentes, ¿no? Especialmente en ancianos, en mujeres mayores, ¿no? Entonces, esa es la utilidad. Entonces, esta fimbria pues tiene su rol, evidentemente, ¿no? Para dentro de la fisiopatología de las bacterias o de las infecciones urinarias asociadas a bacterias, ¿no? Y la membrana citoplasmática también de las bacterias ya hemos visto, ¿no? Ya ustedes perfectamente conocen la estructura bilipídica, y la matriz citoplasmática, ¿no? Que también, igual que las células humanas, tienen una serie de organelas, ¿no? Eh, una cosa importante en las bacterias que no quisiera olvidarme mencionarles es el plásmido, ¿no? El plásmido también es un factor, es un mecanismo de resistencia, de transmisión de resistencia más bien, ¿no? Es como que es un segmento de ADN extracromosomal que uno puede, en el cual están pues genes de resistencia y uno puede trasladar, o la bacteria puede trasladar este gen de resistencia de una bacteria, incluso de una bacteria de la misma especie o de otra especie, ¿no? Por ejemplo, en las investigaciones han demostrado que aparentemente el estafilococo aureus vancomicino resistente su gen de resistencia ha sido, digamos, trasladado, ¿no? Desde un enterococo, por ejemplo, ¿no? Lo primero que apareció fue el enterococo vancomicino resistente, ¿no? Y aquí están las famosas subunidades, ¿se acuerdan de tetraciclina? Si ven la síntesis proteica a nivel de la unidad, subunidad 30S, de la unidad 50S, entonces estas son las famosas subunidades 30S y 50S en las cuales pueden unirse, digamos, algunos antibióticos para su mecanismo de acción, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí está más o menos claro, está bastante sencillo, ya es un repaso básicamente acerca de lo que es el mundo de las bacterias un poco en la estructura, ¿no? Y este es el primer flujograma que deben aprender, ¿no? Yo supongo que ya lo han visto, ¿no? Es el primer flujograma que deben para elegir su especialidad, ¿no? Cómo elegir la especialidad, ¿no? Entonces, si es un loco, ¿no? Capacidad de atención inexistente, medicina de urgencias tiene que elegir, ¿no? Capacidad de atención importante, o sea, tiene que media hora de atención, psiquiatra tiene que, ¿no? 2 horas se puede dormir con el paciente, ¿no? Acá, por ejemplo, si trabaja duro mucho, la actitud es simpático, paciente dormido, anestesiología, ¿no? Paciente muerto, patólogo, ¿no? Y su actitud está al borde, cirugía, ¿no? En trabajo duro poco, miedo a la luz, radiólogo, ¿no? Porque trabaja todo el tiempo en miedo a la oscuridad, piensa en grande, dermatólogo, piensa en pequeño, oftalmólogo, odia a los adultos acá, pediatra, odia a los niños, medicina general, ¿no? Entonces está simpático, ¿no? O sea, ese creo que debe ser el primer flujograma que ustedes deben aprender para elegir vuestra especialidad. ¿Sí? Listo, pasamos, ¿ya? Yo supongo que ya varios han aplicado, ¿no es cierto? Ya tienen más o menos odia a los niños, entonces ya tienen que ser medicina, pues, ¿no? O si quieren ser carne de cañón en enfermedades infecciosas emergentes, infectólogo, ¿no? O sea, porque todos los infectólogos llega la influenza H1N1, entonces contratan a infectólogos, ¿no? Y dicen que en las epidemias realmente los médicos son los que más mueren, ¿no? En las epidemias nuevas, digamos, en las nuevas pandemias, ¿no? Y bueno, y los infectólogos estamos ahí, pues siempre ahí al pie, al pie. Ok, vamos a ver un poco de la reproducción y crecimiento.
Bueno, en general, las bacterias, ustedes saben que es importante considerar especialmente el tema de la necesidad de oxígeno. Esa es la parte más importante, digamos. Es mucho más complejo, pero yo he tratado de hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, la clasificación de las bacterias es fundamentalmente en relación a la necesidad de oxígeno. Se clasifican en aerobias, microaerófilas, ¿no? Anaerobias facultativas y anaerobias, ¿no? Entonces hay una serie de anaerobios, ¿no? La gran dificultad de los anaerobios, a pesar de que se pueden localizar en cualquier parte, en cualquier cavidad, etcétera, etcétera, la gran dificultad de los anaerobios es poder cultivarlos, ¿no? Es algo digamos, todavía aún complejo, difícil todavía para varios establecimientos, para varios hospitales. Hay una serie de condiciones que debo yo considerar, por ejemplo, cámara de anaerobiosis, ¿no? Para el cultivo, para el crecimiento, para que yo pueda aislar un anaerobio. Y la otra dificultad muy frecuente y bastante importante a tener en consideración es el traslado de la muestra, ¿no? Porque si yo traslado la muestra y mi laboratorio está, no sé, a 10 minutos o no sé, a 5 metros, no sé, pero me demoro más de un minuto en trasladar la muestra y si esa muestra no está transportada en esta jarra, ¿no? Jarra de anaerobiosis, sino si lo llevo en mi mandil, ¿no? O otro tipo de traslado, entonces evidentemente esa bacteria no va a crecer, o sea, no va a crecer un anaerobio ahí nunca jamás, ¿no? Entonces, este es uno de los requisitos más importantes en el tema de anaerobiosis, en bacterias anaeróbicas, que permiten o dificultan, digamos, el que una bacteria anaerobia podamos aislarla, ¿no? Y es algo lo que les mencionaba, ¿no? El tema de la formación de los biofilms y el tema de la formación de las colonias mucoides que les decía, ¿no? O sea, cuando unas células o un aparato o un equipo es colonizado, ¿no? O el tracto respiratorio, urinario, etcétera, es colonizado, ven a ver acá que se adhieren las bacterias y después forman microcolonias, estas son las colonias no mucoides, y cuando ya son macrocolonias comienzan a secretar esta sustancia mucoide, ¿no? La cápsula. Entonces, eso hace que evidentemente la acción de los antibióticos no sea adecuada, ¿no? En relación a un poco de la transferencia de resistencia, hay tres fenómenos que debemos tener en consideración, que es la transformación, transducción y conjugación, ¿no? La transformación es la incorporación de DNA en forma libre, la transducción es la transferencia de DNA por virus a través de estos famosos bacteriófagos, que son básicamente virus que trasladan cepas de resistencia incluso, o también bacteriófagos son básicamente un tipo de virus que se reproducen dentro de las bacterias, ¿no? Utilizan a las bacterias como un medio de reproducción, ¿no? Entonces, ellos pueden transferir también DNAs, ¿no? La conjugación, que es la transferencia de DNA de una bacteria a otra, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, el proceso de transferencia de un plásmido, por ejemplo, que te da un factor de resistencia de una bacteria a otra, ¿no? Este plásmido se inserta dentro del DNA, este DNA va a pasar a través de un pilis sexual, ¿no? Y va a ser donado, digamos, hacia otra bacteria que puede ser de la misma especie o de otra especie incluso, y le va a trasladar el gen de resistencia. Ok, entonces básicamente el mundo de las bacterias más o menos se simplifica un poco en eso, hay muchos aspectos más, pero creo que lo más importante es repasar estos aspectos de la cápsula, sus factores de de virulencia, etcétera, y las diferencias entre estas bacterias gram negativas y gram positivas, ¿ok? Entonces, un poco para repasar algunas preguntas de los factores de virulencia de Staphylococcus aureus, ¿cuál inhibe la opsonización y la fagocitosis? ¿No? La membrana citoplasmática, la proteína, el peptidoglicánico, el ácido teicoico o la cápsula. ¿Cuál era la respuesta? La cápsula, ¿no es cierto? Habíamos mencionado la cápsula que inhibe la fagocitosis, ¿no? Entonces, todas estas alternativas, no, pues no, la proteína A es una proteína externa de la pared celular, la membrana citoplasmática no tiene ningún rol, y el ácido teicoico también, que es, digamos, un factor de virulencia más bien, no inhibe la opsonización, es un factor de virulencia. La sustancia responsable del shock tóxico originado por estafilococo shock tóxico es
la TST1, ¿no? La toxina 1, también le dicen, ¿no? TST1, toxina 1, ¿no? Hay la toxina exfoliativa, no se olviden, la leucocidina, van a volver a escuchar de esta leucocidina seguramente, ¿eh? O sea, hay que tener claro también qué es la leucocidina. En la parte de virus también vamos a hacer un repaso rápido acerca de los virus, también es un mundo aparte el tema de los virus, bastante complejo, bastante difícil de enfocarlos, hay varios aspectos en el diagnóstico también bastante complejos, y se definen básicamente como son organismos, ¿no? Que no pueden sobrevivir solos, ¿no? Se replican, son parásitos intracelulares obligatorios, ¿no? Se replican solo en células vivas, ¿no? No pueden estar, digamos, solos al medio ambiente, porque al medio ambiente, ¿no? Al medio ambiente son bien lábiles, ¿no? Y una de las consideraciones que hay que tener es esa, por ejemplo, el tema del temor al contacto, por ejemplo, con sangre que ha sido derramada, etcétera, que evidentemente hay que tener en consideración todas las normas de bioseguridad, pero también tener conocimiento de que los virus son bien lábiles, ¿no? El virus del VIH, por ejemplo, en sangre que está, por decir, derramada en alguna superficie, dura aproximadamente 6 horas, ¿no? Tiene un periodo de vida de 6 horas. El virus de la hepatitis B dura un poco más o menos 24 horas puede ser todavía activo, el virus de la hepatitis B. Entonces, y el virus de influenza, como vamos a ver en la siguiente clase, también tiene un tiempo de vida bastante corto, ¿no? Hasta 15 minutos, 2 horas, ¿no? Depende de la superficie que esté, ¿no? Si esté en una superficie porosa o una superficie dura, ¿no? Entonces, en general, los virus son bastante termolábiles, ¿no? O sea, son bien lábiles a los cambios de temperatura y también son bien lábiles cuando no están dentro de una célula viva, ¿no? Son pequeños, de 20 a 200 nanómetros, muchos están rodeados por tienen un DNA, tiene un solo tipo de ácido nucleico, puede ser DNA o RNA, la mayoría tienen una cápside que la cápside cubre el material genético, la cápside cubre el material genético y la envoltura o envuelta o membrana celular o membrana es la capa externa, digamos, ¿no? Entonces tiene la carga genética, que puede ser DNA o RNA, tiene una capa externa que rodea esa carga genética que se llama cápside, y algunos virus tienen una envoltura externa, ¿no? Por eso se llaman virus envueltos y virus no envueltos, ¿no? Es básicamente una comparación entre lo que son algunos agentes infecciosos, venenos, toxinas y gérmenes,